Saludamos a nuestros invitados en Guayaquil, Ecuador. Saludamos a Nila Velázquez, ella es directora encargada del diario El Universo, doctora en Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. Nila, bienvenida, gracias por acompañarnos. Buenas noches. Buenas noches. También saludamos al señor Gonzalo Ruiz, él es el subdirector general del diario El Comercio, columnista y exdirector de diversos programas de radio y televisión en Ecuador. Señor Gonzalo Ruiz, gracias por acompañarnos, bienvenido. Hola, ¿qué tal? Gracias por acompañarnos. Fabricio Correa, también le damos la bienvenida, líder político, empresario de Ecuador y hermano mayor del presidente Rafael Correa. Señor Fabricio Correa, gracias por estar en la noche de NTN 24. Buenas noches, gracias a usted. Un abrazo a todos los hermanos colombianos y de Latinoamérica. Muchas gracias, señor. Nila, quisiera empezar con usted desde Guayaquil, volviendo al tema de la columna, de esa columna de Emilio Palacio. ¿Usted cree que este fue un momento estratégico que aprovecha el gobierno de Rafael Correa para decidir emprender un cambio de estilo de prensa en Ecuador, o si hubo una injuria y una calumnia al presidente de la República? A ver, yo creo que en el Ecuador ha habido, desde la oficialidad, desde el oficialismo, una actitud, yo diría, de no comprensión del trabajo de la prensa, lo cual ha llevado a que los periodistas sean mencionados como prensa corrupta, como mediocres, como irresponsables, muchísimas veces, incluso antes del artículo de Emilio Palacio. Hubo un episodio en que Emilio Palacio fue obligado a salir de una entrevista, una entrevista con la prensa, el presidente, y ha habido antecedentes de, por decirlo de la mejor manera, no entendimiento entre el poder y la prensa. Y el episodio de lo de Emilio es un episodio que culmina, digamos así, culmina no porque sea punto final, sino porque es un punto culminante de esto, ¿no? Sí. Señor Fabricio Correa, la columna No a las Mentiras de Emilio Palacio, le quiero preguntar a usted si su hermano tiene la razón al pensar que se le está injuriando y calumniando. Bueno, yo leí detenidamente el artículo el día que salió y me pareció una advertencia que la pude haber hecho yo como hermano mayor, porque se escribe en potencial, podría ser sancionado por un nuevo poder y es una realidad. Y de hecho ya hay una sentencia ejecutoriada en el caso del coronel Carrión, administrador de la policía, que lo exonera de la acusación de secuestro. Probablemente con el tiempo también quede claro que no hubo golpe de Estado porque el mentalizador del mismo tiene una sentencia que todavía no está ejecutoriada porque falta una instancia. El ex coronel, el coronel retirado Fidel Araujo. Entonces, eso desvirtúa en cambio el golpe de Estado. Si usted suma estas dos cosas, resulta que el 30S se ratifica que fue una imprudencia con un final desfavorable que fácilmente puede ser imputable a mi hermano, y a mí como hermano mayor obviamente me preocupa y me preocupa en demasía. Como sí, me preocupa la situación a la que ha llegado contra el diario El Universo, porque con el mismo criterio de autoría coadyuvante, toda aquella trapacería que haya hecho un ministro o un funcionario del gobierno de mi hermano le va a repercutir al presidente a futuro. Entonces, estos temas hay que meditarlos muy bien porque el poder es efímero y luego se convierten en un boomerang contra el propio presidente. Sí, entonces, brevemente, señor Fabricio Correa, ¿usted cree que hubo injuria y calumnia en esta columna, sí o no? No, señor. Perfecto, señor. Señor Gonzalo Ruiz, le quiero preguntar sobre lo que estamos hablando en ese momento y desde donde se desarrolló todo este problema que ya termina en ámbitos internacionales, en justicia internacional. Esta columna de opinión, el medio de comunicación, en este caso el diario El Universo, debió haber tenido por lo menos esa autorregulación antes de emitir el concepto del columnista. Juan Pablo, y es muy importante que la amplia teleaudiencia de su programa entienda que esto no es un hecho aislado. El tema de los ataques sistemáticos a través de insultos en las cadenas sabatinas, que son muchas, incluso muchas más que las que hace el coronel Chávez
del presidente de la República a la prensa, calificándola de prensa corrupta, de mediocres, a una periodista del propio diario El Universo de gordita horrorosa, no es un hecho aislado. ¿Y qué es lo que voy a decir para sustentar todo esto? Que se empezó incautando unos medios a un grupo empresarial que tenía juicios pendientes sin que haya mediado sentencia de por medio. Que los periodistas más críticos de la televisión salieron de pantalla, me refiero a Carlos Vera y Jorge Ortiz, de las cadenas Ecuavisa y Teleamazonas, que la Constitución, aprobada y fomentada por el presidente Correa, un movimiento político, habla de que los bancos no pueden tener acción en los medios de comunicación. Como consecuencia de eso, Teleamazonas tuvo que cambiar de estructura accionarial, y que todas las semanas hay estos ataques con calificaciones a la prensa. Y además, no solamente el juicio y la sentencia desproporcionada contra el diario El Universo, sus directivos y el articulista en mención, sino también una reciente sentencia a los periodistas Juan Carlos Calderón y Cristian Zurita, autores del libro El Gran Hermano, después de una investigación que se publicó en Diario Expreso, donde hablaban de los temas relacionados a las empresas que se decía estaban vinculadas a Fabricio Correa, que está en este momento participando en este programa. También una jueza condenó, en primera instancia ciertamente, a pagar $2 millones de multa. Y los juicios, tanto al diario El Universo cuanto a los periodistas Calderón y Zurita, son seguidos por el ciudadano Rafael Correa, como si el ciudadano Rafael Correa pudiese desprenderse de su calidad de presidente de la República. Entonces, el caso del Universo no es un hecho aislado. Más allá de eso, hay una normativa internacional de la cual seguramente hablaremos después, que privilegia la libertad de expresión y que privilegia los derechos humanos, y como parte de esos derechos humanos la libertad de expresión, y que es la que seguramente ha observado la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para dictar estas medidas cautelares una vez que se dictó una sentencia en última instancia. Muy importante que la gente sepa que la Corte Nacional de Justicia, apenas posesionada, ni siquiera tuvo tiempo para leer el proceso, simplemente escuchó en audiencia de estrados a los abogados del presidente, a los abogados del diario El Universo, y en poquísimas horas dictó una sentencia de casación, ratificando las sentencias en primera instancia, cuyos procedimientos también, como la opinión pública mundial conoce, han sido cuestionados por una serie de cosas que están todavía por dilucidarse. Fabricio, usted como líder político le hago esa pregunta antes de hablar de esas medidas cautelares de la Comisión Interamericana. Si hubiera sido su caso, si usted hubiera sido el presidente de la República de Ecuador y hubiera enfrentado la revuelta policial tal cual como la enfrentó su hermano, de ir al pulmón de la revuelta, de hablar en público ante los policías en un estado de ánimo muy alterado, y la prensa hubiera escrito esa misma columna de opinión, no a las mentiras, ¿cuál sería su posición bajo esa misma óptica que le acabo de describir usted como presidente de la República? ¿Qué hubiera hecho ante los medios de comunicación? Yo no hubiera hecho nada, porque no hay nada que hacer. Primero, que es obvio que fue una imprudencia, lo ha reconocido el propio presidente, porque para eso tiene ministros, generales, jefes de las policías. Segundo, ya que está dentro del cuartel y los ánimos están caldeados, no puede ir a desafiar a la policía, porque lo que uno origina es una reacción hostil. Tiene que ir a apaciguar los ánimos, para eso hay que ser experimentado y tolerante. Y luego, esos errores devinieron en los acontecimientos públicos, pero de ninguna forma sirven para usar de chivo expiatorio a la prensa. Entonces, yo creo que tenemos que recuperar la calma, recuperar la tolerancia, porque le vuelvo a decir, yo que soy la principal víctima no he demandado ningún periodista, y yo, si estoy aquí sentado hablando con usted y con toda América Latina, y usted me considera líder, es gracias a que la prensa me permitió expresar la verdad. Y el pueblo la creyó, y el pueblo me acogió, porque en un régimen de terror, de miedo, yo soy la voz de los que tienen miedo, y yo digo la verdad que otros callan por temor. Desde septiembre del año pasado, los directivos del diario Universo habían denunciado ante distintas instancias internacionales la persecución judicial de la que eran objeto por parte del presidente Rafael Correa. Hoy, cerca de 6 meses después, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ordenó medidas cautelares a favor de los acusados y le solicitó al gobierno ecuatoriano su protección inmediata. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos pidió al gobierno de Ecuador suspender temporalmente la aplicación de la condena contra los 3 directivos del diario El Universo y su ex editorialista Emilio Palacio en el litigio por injurias y calumnias interpuesto por el presidente de Ecuador, Rafael Correa.
Los hechos denunciados a la comisión podrían constituir daños irreparables al derecho de la libertad de expresión de los señores Emilio Palacio, Carlos Nicolás Pérez, Carlos Pérez y César Pérez. En consecuencia, la CIDH solicita al gobierno de Vuestra Excelencia que suspenda de inmediato los efectos de la sentencia del 15 de febrero de 2012, a fin de garantizar el derecho a la libertad de expresión. Los directivos del Universo y el exeditorialista habían solicitado las medidas cautelares para impedir la entrada en vigor de la condena a 3 años de prisión y el pago de $40 millones a la que el pasado miércoles habían sido condenados. Adicionalmente a esto, la Carta de la Organización de Estados Americanos convoca a una audiencia con el fin de recibir información de las partes sobre la puesta en marcha de estas medidas cautelares. Conforme al artículo 25, inciso 8 de su reglamento, la comisión ha decidido convocar a una audiencia a celebrarse el 28 de marzo de 2012. Esta reunión, según la carta, se debe realizar en Estados Unidos, en la ciudad de Washington, en donde la comisión decidirá el futuro de esas medidas. Las medidas estarán vigentes hasta la celebración de la audiencia mencionada. Con posterioridad, la comisión decidirá si procede continuar con ellas, modificarlas o levantarlas. Ante esta carta, Alan Vera, abogado del presidente de Ecuador, Rafael Correa, acusó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de querer intimidar a los jueces con su petición. Es un ataque en toda regla a la democracia, un ataque a la independencia judicial y un ataque a la jurisdicción interna. El abogado del presidente Correa enfatizó que la sentencia contra los directivos y el columnista aún no está vigente, pues restan algunos trámites que durarán entre 10 y 20 días, por lo cual la petición de la comisión es imposible de ejecutar.